Ahora, este va a ser un video muy desordenado, solo yo expresando mi frustración sin mucho orden, quedan advertidos. Ahora, esta es mi opinión alert, mi perspectiva alert, mi propia experiencia alert. También quiero aclarar que a mí no me desagrada de todo el final, no me encantó, de hecho me gusta más el capítulo 8 que el 9, pero siento que no es un final tan horrible como dicen todos. Y concuerdo que sí hay cosas que se explicaron en la serie y que la gente simplemente no prestó atención. Había gente en Twitter diciendo que no habían explicado qué era la empresa, por qué existe, para qué, o el porqué del terror de Jax a los elotitos, cuando se dijo explícitamente en la serie. Sé que a muchos les encantó el final también, y lo entiendo. A mí me quedó de ver y voy a darte las razones del por qué y argumentos que no me convencen del todo para defender este final. Empezando por el que yo siento yo es el más grande. Goosework siempre dirigió Digital Circus para mostrar el lado emocional de los personajes y no tanto a otros temas como los de la empresa y todo eso, que nunca se insinuó algo más. Y si bien puedo llegar a entender, y sé que yo misma también me auto-hypeé por mí misma en algunas cosas, hay otras cosas que hizo Glitch que siento que también alimentaron mi hype y mis expectativas, ya sea queriendo o no. Y una de ellas fue la mercancía. Esto puede ser mi error mío, es perspectiva mía, pero yo creo que muchos sacamos teorías o asociamos mercancía con personajes importantes. Así que cuando vi que había mercancía de Opsman y también salió en el capítulo de la comida rápida, pensé que iba a ser un personaje importante, cuando al final nunca lo fue. Las diversas ilustraciones de Kinger y Queenie en la mercancía. Yo pensaba que iban a ser escenas que veríamos en un futuro y nunca pasaron. Mi hermana de hecho se fue disfrazada de Queenie porque estaba segura de que iba a aparecer al final, de que íbamos a saber más, y pues XD. Este ángel todo monstruoso, yo dije, es un personaje importante que tendrá una explicación más a futuro, por eso le sacaron merch, y pues XD. Igual en el capítulo, Kane hizo esa aventura específicamente para Subul y pensé que iban a explicar el por qué en algún momento, y pues XD. Esta chaqueta de Kane con las alas de ángel siento que también daba a entender otras cosas, pues lo de Kane Ángel solo fue una frase de que es Dios en el capítulo 8 y ya XD. Todas las imágenes promocionales que salieron aludiendo a que Jax se iba a abstraer y que iba a ser algo muy importante, épico y que visualmente lo íbamos a ver, para que al final fuera muy que yo entiendo, yo ya me vi la respuesta de la autora y dijo que quería que se sintiera como en la vida real. Pero entonces no hubieran puesto toda esta publicidad tipo Evangelion, porque Evangelion se relaciona como, no sé si lo han visto el anime, pero se relaciona con algo muy profundo, muy psicológico, muy épico. Y aunque sí tiene mucha profundidad el personaje de Jax y hizo una interpretación trans que casi no se ve en los medios y que a mí me gustó mucho eso, pues siento que iban a mostrar la abstracción de una forma igualmente muy Evangelion por esa referencia. Y siento que la gente tuvo muchas expectativas de ver algo así por la publicidad que pusieron. Ahora, algunas escenas y cosas que sí afectaron las expectativas del público. Los capítulos iban de menos a más. Algo como cuando Kainen le dio la loquera, cuando se medio abstrajo y la gente creyó que lo de Jax iba a ser todavía más grande. Si mostraron lo de Kane, mucha gente pensó que íbamos a ver la abstracción de Jax. Los capítulos iban a ser cada vez más dinámicos, incluso me gustó mucho más el capítulo 8 que el 9 y sentí muchísima más emoción. Otra cosa, por ejemplo, cuando vemos algo como que Kane volvía a crear a Scratch o algo así, me emocioné mucho porque pensé que íbamos a ver más de lo que había pasado, de cuando Scratch se iba a abstraer. Es muy importante, es la primera abstracción. Y pues XD. Termina siendo un flashback muy X porque pues realmente siento que no aportó mucho a la trama. La reina esta de las figuritas sí sirvió para resaltar los deseos maternales de Ragata, pero no más de eso. Yo sí creo que lo de la empresa lo pusieron como algo muy importante cuando al final fue muy XD. Las mariposas de Kinger tampoco ayudaron al final. Entiendo que fue para mostrar que pueden crear cosas ellos mismos. Y también me emocioné cuando vi a todos practicando, intentando crear cosas. Y dije, va a pasar algo interesante que necesite eso. Y pues XD. Y solo fue para poner dibujitos bonitos en la merch porque sí. El rostro terrorífico de Kangel también nunca significó nada. Creo que fue porque a Ragata le daba miedo relacionarse con otros y le da miedo que la odien. O solo fue por algo cómico por la salsa en sus ojos, pero siento que no se entendió de la forma correcta. Igual que lo que les dije de la madre esta de los Glowings, ¿cómo sobrevivió ella a toda esa destrucción?
al final. Se supone que Kane ya no tenía los mismos poderes de antes, pero sí puede seguir creando a los NPCs. Mercancía, como dije, de Orbsman, Gumigo, Bubble, que yo entiendo que no necesariamente es obligatorio que todo lo que saquen de merch sea significativo para la serie, pero pues sí alimentó hype. Que también se dijera que la inspiración de Digital Circus fue el libro No tengo boca y debo gritar, fue una de las razones porque, no sé si se han leído el libro, está el audiolibro en YouTube y está muy fuerte, se me hizo muy gore, muy explícito. Y había comentarios de gente que fue específicamente para buscar respuestas, buscar teorías de cómo sería el final, y no tenía mucho que ver más allá de algunos conceptos. Yo hubiera dejado esa inspiración al final personalmente, pero pues sí le sirvió para que hubiera más hype y más gente quisiera ir a ver el final y funcionó. Ahora voy a decirles también parte de mi culpa, porque sé que yo también me dejé llevar por las propias cosas que consumo y mi idea de lo que es un buen final. Igual, como siempre, mi opinión alerta, ¿ok? Para mí los finales buenos son los que juntan todo lo que vimos anteriormente durante la serie para resolver un conflicto más grande o principal. Voy a poner ejemplos diversos y variados para que todos puedan entenderme un poco mejor. Si no viste algún ejemplo, tal vez otros te suenen un poquito más. Quiero mencionar que no creo que las series o películas que voy a mencionar sean perfectas o me gusten del todo, pero creo que sí tienen una conclusión más satisfactoria que Digital Circus. Por ejemplo, Dress Up Darling junta todos los consejos de cosplay a lo largo de las temporadas y los usa continuamente junto con las habilidades y autoestima de ambos protagonistas para avanzar no solo en un romance, sino acompañarlo con el desarrollo personal. Las cosas que aprenden, tanto uno con el otro como en el cosplay, sirven para un final donde estén juntos y más seguros de sí mismos. En Los Padrinos Mágicos, utilizando la película de Cazadores de Canales como un ejemplo de final, porque después se va toda la chucha. Las reglas de los Padrinos Mágicos que aprendimos en toda la serie sirven para esta película. ¿Cómo piensa Timmy sirve para esta película? Las relaciones que tiene con sus amigos, con su familia, con todos, sirven para esta película. Algún día creceré y por eso me aseguro de que podré recordar las cosas que fueron importantes. En la serie de My Melody Kuromi de Netflix, que sorprendentemente es muy profunda y turbia, díganme si quieren un video de esta serie. Por muy kawaii e inofensiva que se vea, tiene momentos muy turbios. Todos los conflictos, intereses y habilidades en la repostería sirven para una conclusión cuando se enfrentan a un villano en común, no solo en momentos de acción, sino internamente. Todos los conflictos que vemos de Kuromi y My Melody sirven para desarrollar algo al final. Sus habilidades sirven para las batallas finales, para un villano que tienen en común. Ahora, esta es de mis favoritas y que considero una obra perfecta para mí. Todo en todas partes al mismo tiempo. Película indie donde todo, absolutamente todo lo que ves al inicio de la película se usa para el final. Todo. No hay ni un solo detalle insignificante que te muestren en pantalla que no vaya a servir para el transcurso de la película y para la conclusión al final. Y cuando te digo todo, es todo. Incluso estos ojitos movibles que venden en la papelería. Los sentimientos de cada personaje. Una dona. Todo es necesario para llegar de un punto A a un punto B. Todos los universos creados, porque sí, es una película de multiversos, a diferencia de Digital Circus, donde te presentan una cosa, hacen mercancía de cosas que al final no tienen mucha relevancia para el final, a diferencia de Digital Circus, donde te presentan cosas que no son necesarias para el final y que no llevan necesariamente a un punto en especial. Tienen una conclusión. ¿Cuál es mi problema con el último capítulo de Digital Circus? Que nos dejan claro cosas que ya sabíamos, y ese tiempo que pudieron ocupar para algo importante, para extender el universo, para expandir sus personajes, se ocupa para darnos a entender y repetirnos cosas que a nosotros ya nos habían quedado claro anteriormente. Ya sabíamos que los personajes sean unidos, aunque eso de que Podmi diga que fue lo mejor que le pasó desde que llegó al circo no me convence mucho, porque Podmi la dejó tirada en el primer capítulo y Ragata se alejó de ella. O sea, ya sé que fue por el mismo miedo a que la odien y todo, pero yo lo sentí raro. Todo ese tiempo que se tomaron donde se iban abrazando y diciendo sus sentimientos tan explícitamente a la audiencia. Las escenas donde iban aprendiendo a hacer cosas que al final no lo mostraron, o creo que fue al final donde solo aparecieron las cosas ya hechas y así. Todo ese tiempo lo pudieron haber utilizado para explorar otras cosas. Y no me pueden venir a decir que la creadora
no quería gritarnos toda la historia a la cara y ser tan literal cuando todos los personajes solo gritan sus sentimientos al espectador cuando ya lo sabíamos. Ya sabíamos que Jack solo quería farmear ahora alejándose de todos una y otra vez. De verdad, para mí la escena donde están todos en los sillones y deciden solo llevar las cosas con tranquilidad y dejar de esperar a encontrar una salida se me hizo mucho más significativa y me dejó más en claro lo unidos que estaban todos y cómo se apoyaban mutuamente. Con todo ese tiempo perdido pudieron expandir un poco más la historia de algunos de los otros personajes como Kinger, porque si vieron mi análisis de la relación de Jax y Gangle, la mayoría del tiempo solo podía hablar de Jax porque no podía escarbarle mucho a Gangle, o añadir una escena con Scratch. Fue la primera abstracción, eso es importante. Sí, no es 100% necesario para entender la obra, pero la hubiera enriquecido más, le hubiera aportado muchísimo más valor. Había escenas que hubieran podido aportar o enriquecer más al final si se eliminaban muchas otras con información repetida, y me desespero porque tengo 1001 formas en la cabeza de las cosas que pudieron hacer o escenas que quería ver o cosas que me hubiera gustado que se expandieran más. Todo esto lo digo no con una desesperación negativa, lo digo porque de verdad me gusta mucho la serie, tanto para verla disfrazada y regalar stickers en el cine, y veo un potencial gigante que daba para muchísimo más, pero hay que entender que a diferencia de otras producciones solo había una escritora y ya no estaba muy feliz de seguir con esta obra. Además de que aquí es donde viene el poder de los fans. No tienen la idea de la envidia que me da las horas interminables de contenido que tienen otras franquicias, de parte de una fan de Diabolic Lovers. En fin, regresando al poder que tienen los fans para poder crear más contenido de tu serie favorita, estoy muy emocionada por este proyecto que va a salir. Es totalmente un proyecto hecho por fans. Digital Circus versión Club de la Pelea. Gangle se ve genial, amo ver las reinterpretaciones de los personajes existentes. Al parecer van a participar personas que estuvieron en Hazbin Hotel en lo visual, creo que por suerte no en la escritura. Lo siento, me decepcionó mucho Hazbin Hotel. ¿Era necesario decirlo en este video? Sí, porque es mi vídeo. Muchas gracias por verme hasta el final, eso lo aprecio mucho. Recuerda que tengo estos prints de Gangle y esta obra original de Jax Bonita a la venta y que mis comisiones están abiertas. Y que cada vez que veas uno de mis dibujos te pasen cosas muy bonitas. ¡Chao!